yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. La prenda que te traigo el día de hoy es súper chévere porque la vamos a poder tejer en tan solo una pieza con la técnica del top down. Vas a poder tejerla con cualquier material y para cualquier talla. En el video yo te voy a indicar cómo debes tomar las medidas y sin importar si es para un bebé de 0 meses o para una persona ya adulta, siempre las debes tomar de la misma manera. Esta es la versión en suéter de un poncho o ruana o como tú le llames a este tipo de prendas que ya te había compartido. Te voy a dejar por aquí en el circulito de información también ese tutorial por si quieres ir a verlo. Y también se me ocurre que podríamos tejerlo en abierto, o sea que nos quede como una chaqueta. ¿Qué te parece la idea? Si te gusta podrías dejármelo en los comentarios y ya yo me hago una idea para saber si puedo compartirlo o no más adelante. Este proyecto tú puedes elaborarlo con el material que tú quieras en el grosor que tú prefieras. Todo va a depender de qué tan abrigador quieres que te quede. Para el mío yo utilicé esta lana acrílica que se llama Naco Bison. Me recomiendan tejerla con un crochet de 3 milímetros, el ovillo viene por 100 gramos y en total trae 195 metros. Para el mío yo utilicé combinación de 2 colores y el total que me gasté, o sea repartido pues entre los 2 colores, fueron 400 gramos. Recuerda que esa cantidad que yo te doy es para que te hagas una idea de más o menos cuánto podrías llevarte. Eso va a depender por supuesto de las medidas que tenga tu prenda y del material que tú utilices. Yo voy a trabajar con una aguja que es 2 números superiores a la que me recomienda el fabricante porque yo no quiero que el tejido me quede tan cerrado. Entonces en este orden de ideas realmente puedes tejerlo bien sea o con la aguja recomendada si es que quieres que tu tejido te quede bien cerrado, o ya puedes ir como jugando con el tamaño de la aguja dependiendo de cómo te sea más cómodo a ti. Vamos a necesitar también aguja lanera, cinta métrica y tijeras. Como ya te lo había indicado, este proyecto lo empezamos a tejer desde la parte superior hasta alcanzar el largo. La primera medida que vamos a necesitar la vamos a tomar acá en nuestro cuello, pero nos vamos a asegurar de que nos quede acá holgado, porque si no de pronto ya después no nos pasaría por la cabeza. Vamos a hacer un nudo corredizo. Vamos a rodear estos 2 dedos, sostenemos acá, sacamos y se nos forma este circulito. Ahora la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer toda la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos hasta que obtengamos la medida que te acabé de indicar. Para este punto necesitamos tener en la base una cantidad de cadenas que sea múltiplo de 4. Si no entiendes muy bien esto, simplemente es que te vayas tejiendo de 4 en 4, o sea 4, 8, 12, 16, así toda la cantidad hasta que obtengas los centímetros que necesites o los más aproximados. Una vez tengas listas todas las cadenas que tú necesites, las vas a poner así sobre una superficie plana y no la vayas a estirar ni nada, o sea como te dé así lo vas a medir. Yo necesito 50 centímetros y desde la primera hasta la última a mí me dieron 50 centímetros y medio, casi 51 centímetros, y eso fue necesario aumentarme ese poquito de más para poder lograr el múltiplo de 4 que necesitamos. Ahora para empezar la fila número 1 vamos a separar con el dedo. Esta es la última cadena, la dejamos libre, entonces la anterior a esa. Pero para que nos quede mucho más profesional nuestro trabajo, vamos a darle la vuelta a las cadenas y vamos a insertar por estos anillos que se le hacen en la parte de atrás. Entonces ya sabes, la última cadena la dejas libre, separas con el dedo la anterior. Vamos a empezar haciendo 3 puntos cadena. Estas 3 cadenas van a contar como si fuera un punto alto y serán el primer punto alto de la vuelta y son adicionales al múltiplo de 4 que ya habíamos tejido acá. Enlazamos y vamos a insertar por la espiga de la parte de atrás del punto que habíamos marcado con el dedo. Enganchamos, sacamos, tenemos 3 anillos, sacamos por los 2 primeros y sacamos por los 2 que nos quedan. Y así nos vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada una de las cadenas que tejimos. Enlazas, insertas tomando la parte de atrás de la espiga de la cadena y haces tu punto alto. Vamos a tomar el anillo de la parte de atrás de la cadena porque
Esto hace que nos dé un acabado mucho más profesional porque mira que las espiguitas se nos quedan viendo por acá y tengo la leve impresión de que tomando la espiguita de la parte de atrás de la cadena queda como mucho más flexible. Ya estoy terminando de tejer todas mis cadenas y mira lo que te decía. A mí me parece que tejiéndolo así queda, aparte que por aquí queda muy bonito, mira que quedan más elásticos. Tan solo me falta una cadena. Te voy a mostrar un truco que yo utilizo para que cuando estoy cerrando en circular no me quede torcido el tejido. Entonces, como pudiste ver, inserté tal cual como corresponde. Me voy a asegurar de que lo que ya tejí me quede completamente recto y ahora voy a ubicar la cadena que está debajo de las tres que se hacen desde el inicio y voy a insertar por ella. La reconoces muy fácil porque si de acá de arriba hacia abajo tú cuentas 1, 2, 3, en la cadena número 4 por ahí es por donde debes insertar. Y ahora lo que haces es que enganchas, sacas la hebra por este que sería el inicio y lo sacas por el último punto que te falta por tejer y aquí ya te quedan los 3 anillos para que tejas tu último punto alto y ya para cerrar vas a ubicar en la cadena número 3 y por ahí haces un punto deslizado y mira que nos queda cerrada esta fila sin que nos vaya a quedar torcida. Te recomiendo que esta primera vuelta que hiciste la pases por tu cabeza y que te asegures que no te va a quedar como muy ajustado para que después no vayas a tener problemas al momento de usarlo. En el caso de que eso te pase, pues es preferible que desbarates esto y que le aumentes unos cuantos puntos para que después no vayas a tener que desbaratar por completo. Vamos a empezar esta segunda vuelta haciendo 3 cadenas que me contarían como si fuera un punto alto. Enlazamos y acá mismo en este huequito de donde salen las cadenas volvemos a insertar y vamos a tejer un punto alto. Con esto estamos tejiendo medio abanico. Enlazamos y ahora en la base vamos a dejar libres 1, 2, 3 puntos e insertamos en el número 4 y ahí vamos a tejer un abanico. Un abanico en este proyecto lo vamos a tejer siempre de esta misma manera. Hacemos 1, otra vez en el mismo huequito, otro punto alto, 2 cadenas de separación y para finalizar otra vez en el mismo huequito hacemos 2 puntos altos. La secuencia que vamos a repetir hasta que lleguemos al final es la siguiente. Enlazas, vas a dejar libres 1, 2, 3 puntos e insertas en el número 4 y haces un abanico. Y el abanico lo debes tejer exactamente como ya te lo expliqué. Ahí llevo un punto alto, otra vez inserto en el mismo huequito, llevo 2 puntos cadena, enlazamos y otra vez ahí en el mismo huequito hacemos 2 puntos altos y volvería a empezar la secuencia. Dejas libre 1, 2, 3 puntos, en el número 4 tejes el abanico con 2 puntos altos, 2 puntos cadena y otra vez en ese mismo espacio otros 2 puntos altos y así lo haces hasta que llegues al final. Ya tengo lista esta vuelta, mira lo hermoso que se ve y tal como corresponde después de haber hecho el abanico me quedaron los 3 puntos de separación. Ahora, desde el inicio recuerda que habíamos hecho tan solo medio abanico, debemos terminarlo. Para eso enlazamos, vamos a insertar de donde sale este punto alto y ahí vamos a hacer los 2 puntos altos en el mismo huequito, las 2 cadenas de separación y ahora vamos a ubicar la cadena número 3 con la que empezamos y ahí cerramos con un punto deslizado. Cada vez que vayamos a empezar una nueva vuelta debemos deslizarnos hasta este huequito para poder posicionarnos en la mitad de ese abanico y que las uniones de estas vueltas no se nos queden notando tanto. Ahora hacemos 3 puntos cadena para empezar, enlazamos y vamos a volver a insertar ahí en donde nos deslizamos y hacemos un punto alto.
y aquí tenemos medio abanico tal como lo hicimos en la vuelta anterior. Ahora enlazamos. Lo que vamos a hacer es que entre abanico y abanico, o sea, insertando por acá, vamos a tejer un punto alto. Ahora llegamos al abanico e insertamos directamente aquí en las dos cadenas que hacemos de separación y sobre ella debemos tejer un abanico nuevamente. Siempre lo hacemos con 2 puntos altos, 2 puntos cadena y otra vez en ese huequito 2 puntos altos. Dejamos este abanico libre, vamos a insertar en este huequito y ahí nos corresponde tejer un punto alto. Después llegamos al otro abanico y recuerda que para este proyecto los abanicos los vamos a respetar, o sea que en donde tenemos abanico siempre vamos a tener que tejer nuevamente un abanico. Y en los espacios es en donde vas a tejer el punto alto, entonces así lo vas a hacer hasta que llegues acá. Un punto alto en este espacio y un abanico sobre el abanico. Ya estoy terminando, hice mi último abanico y aquí tengo el que dejé incompleto desde el principio. Ya solo falta tejer el último punto alto entre este abanico y este que sería el del inicio. Por acá hago el punto alto como corresponde y ahora ya para terminar este abanico, insertando por acá, tejes los 2 puntos altos, las 2 cadenas de separación y ahora para terminar insertas en la cadena número 3 de las que hiciste al inicio y haces un punto deslizado. Y mira que acá lo que te decía, esta unión no se nos va a quedar notando para nada y la secuencia nos dio exacta, un punto alto entre abanico y abanico. En este momento se te debe ver la pieza así, porque ya empezamos a ganar centímetros y esto es precisamente lo que necesitamos. Con estas 3 vueltas que acabamos de tejer acá, tenemos la base para 2 vueltas que debemos empezar a repetir. En la número 1 vamos a hacer aumentos, que es esta que yo voy a empezar. La vamos a empezar como te lo he venido explicando. Nos deslizamos, tejemos 3 cadenas y en este mismo hueco hacemos un punto alto y con esto tenemos la mitad del abanico primero. Listo, aquí llegamos a donde tejíamos el punto alto de la vuelta anterior. Entonces, como necesitamos hacer aumento sobre ese punto, vamos a tejer 2 puntos altos. Uno y otra vez insertando por ahí, voy a tejer otro punto alto. Así pasé de tener tan solo un punto a tener 2. Ahora llegamos al abanico y recuerda que en este proyecto el abanico siempre se va a respetar y se va a tejer de la misma manera, con 2 puntos altos, 2 puntos cadena y otra vez en el mismo espacio otros 2 puntos altos. Otra vez, llegamos acá en donde tenemos el punto alto, entonces como esta es la vuelta de aumento, eso quiere decir que en ese mismo punto voy a tejer 2 y así lo vamos haciendo. Abanico en abanico y un aumento sobre el punto alto que hacíamos en la vuelta anterior. Cuando estés llegando al final, muy importante que no vayas a olvidar tejer el último aumento sobre el último punto. Acá ya terminarías el abanico que dejas incompleto desde el inicio. Lo estoy haciendo rápido porque se debe cerrar como ya te lo había explicado en estas otras vueltas. Listo, aquí mira que pasamos de tener un punto a tener 2 entre abanico y abanico. Ahora vamos a empezar la vuelta número 2 de las 2 que debemos repetir. En esta vuelta número 2 vamos a tejer los puntos tal cual como vienen. O sea, aquí ya no necesitamos hacer aumentos. La empezamos con las 3 cadenas y en el mismo huequito otro punto alto. Ahora llegamos aquí a los 2 puntos altos en esta vuelta y sobre cada uno de ellos vamos a tejer de a un punto alto. Llegamos al abanico y sobre él hacemos abanico. En esta vuelta sencilla simplemente es que repitas lo que tenías en la vuelta anterior. En donde tienes abanico, tejes abanico y tejer la cantidad de puntos altos que tengas. En esta ocasión, apenas como estamos empezando, tengo apenas 2, pero ya verás, vuelta tras vuelta, después de haber hecho aumentos, siempre vamos a ir teniendo de a un punto más. Ya estoy terminando. Simplemente me falta tejer la mitad del abanico primero, las 2 cadenas y en la número 3 hago un punto deslizado. Entonces con esta que acabo de hacer ya tendría la 2 de las 2 que debemos repetir. Entonces otra vez tengo que tejer una vuelta con aumento. La vamos a empezar como siempre con la mitad de un abanico
Y ahora, como es de aumento, entonces siempre ten muy presente que los aumentos los vamos a hacer en estos grupos de puntos altos que quedan entre abanico y abanico. Los abanicos no los tocamos, siempre van a quedar en la misma parte y únicamente le vamos a hacer un aumento en cada uno de los grupos de puntos altos en el que nos corresponda. Para hacer el aumento, enlazas, insertas, ya sabes, siempre dejas el abanico libre, entonces vas a buscar estos puntos y haces el aumento. Un aumento es que tejemos en un mismo huequito dos puntos altos. Entonces mira, acá pasamos de tener un punto a tener dos y aquí me queda un punto más, entonces lo tengo que tejer. Así pasaré de tener dos puntos a tener tres. Llego al abanico y lo tejo. Otra vez llegué acá al grupo de los puntos altos, entonces hago el aumento, que serán dos puntos altos en un mismo huequito y me queda un punto. Ahí hago otro punto alto. Y así lo vamos a hacer hasta llegar al final. Y básicamente así es que tenemos que tejer las vueltas con aumento. Siempre aumentaremos un punto entre abanico y abanico. Estoy terminando esta vuelta. Voy a cerrarla. Y así se va viendo. Mira que la parte en donde vamos haciendo los aumentos siempre nos va a quedar de puros puntos altos y a medida que vayas avanzando se va como abriendo. Esta que acabé de hacer es la vuelta número 1, que es en la que hacemos aumentos. Vamos a hacer la 2, en la que tejemos los puntos tal cual como vienen. Simplemente debes fijarte en cuántos puntos tienes en la vuelta anterior y tejer esos mismos tal cual. Tejí mi medio abanico, entonces en la vuelta anterior tenía 3 puntos altos, entonces los debo tejer tal cual como vienen, uno sobre cada uno. Después llegué al abanico, entonces tengo que tejer abanico y así lo voy a repetir hasta el final. Y ya sabes que cuando llegues al final, pues la cierras como siempre. Y quiero mostrarte aquí en mi prenda ya terminada cómo es que funcionan los aumentos. Vamos a darle la vuelta y mira que acá se logra ver bastante bien cómo se va ampliando el tejido y que los abanicos siempre nos van a quedar en la misma parte. Mira que aquí yo empecé con un punto entre abanico y abanico. Aquí ya me tocaba hacer la vuelta con aumento, entonces pasé de tener un punto a tener dos. En la vuelta siguiente, como es sencilla, volví a tener 2 puntos. Aquí hice dos puntos en uno solo y uno más me daba 3, que fue la que te acabé de explicar. Después la otra vuelta sencilla con 3 puntos y aquí me tocó que volver a hacer el aumento. Hay 2 cosas en los aumentos que quiero que tengas presente. La primera y más importante es que ya sabes, siempre entre abanico y abanico debes aumentar tan solo un punto y que cuando hagas tus aumentos los vayas intercalando. Por ejemplo, mira acá empecé haciendo aumento y tan solo tenía un punto al lado, entonces lo tejí. Después vuelta sencilla y en esta, cuando me tocó que volver a hacer el aumento, no se lo hice aquí de este lado, sino que se lo hice a este. Eso lo vamos a hacer para que los abanicos no nos queden muy inclinados hacia un lado. Entonces, como te decía, vamos a seguir viendo acá el tema de los aumentos. Entonces, como te contaba, después de, mira, aquí tenía, esta es mi vuelta sencilla, que tengo 3 puntos. Después en la de aumentos quedé con 1, 2 y 4 puntos porque hice 2 puntos sencillos y el aumento ya de este lado, entonces ahí completo los 4. Y así mira que cada vez que hacía aumento siempre, en este lo hice el aumento de este lado. Acá me tocó volver a hacer, entonces lo hice de este lado y ahí pasé de tener 4 puntos a tener 2, 4 y 5. Y cada vez que vayas aumentando las vueltas con aumentos, también a su vez se te va a ir aumentando un punto entre abanico y abanico. Y esas 2 vueltas que te acabé de explicar son las que tú debes repetir así hasta que obtengas toda tu medida del canesú. Vamos a seguir tejiendo las 2 vueltas que te acabo de explicar, una con aumento y una sencilla, así hasta que lleguemos a la mitad de nuestro pecho. Esta parte sí te recomiendo mejor que la vayas haciendo y la vayas midiendo, porque este canesú se nos va a ir ampliando, digamos, como en este sentido. Entonces normalmente la parte central es la que nos va a dar como más abajo. Y por si acaso, ¿cuál es la medida que debes tener? La tomas desde acá de tu hombro hasta la mitad de tu pecho. Listo, aquí yo seguí tejiendo las vueltas como te lo expliqué y mira que yo llegué a la mitad de mi busto. Y si lo miro por acá por la parte de la sisa,
me va a llegar un poquito más abajo de, pues de acá de la parte interna del brazo. Entonces acá lo que necesitamos es repartir puntos para formarle las mangas y pues el delantero y la espalda. Para esto simplemente es que tú, sin importar si te da en abanico o en esta parte donde están los puntos altos, vas a ubicarlo de esta manera. Así tú lo miras por aquí, por debajo del brazo, ahí se te van a juntar. Ahí vas a poner tu marcador y aquí ya estaría lista esta manga. Y ya te explico cómo vas a repartir la otra. Estos fueron los puntos que ya repartí. Entonces, si yo junto así los abanicos, este con este y este con este de acá, me doy cuenta que en la mitad me quedan los puntos altos. Puede que a ti te dé así o que por el contrario te quede en la mitad los abanicos. Guíate siempre por lo que a ti te haya dado y lo que haces ahora es que lo vas a doblar para que acá encuentres tu punto central. Entonces recuerda, en mi caso a mí me dio aquí en la mitad los puntos altos y de hecho mira aquí acá en donde se me dobla me quedan también ahí los puntos altos. Entonces lo que voy a hacer es que cuento y tengo 1, 2 abanicos y del siguiente grupo tengo 1, 2 y 3 puntos. Recuerda siempre adaptarlo al tuyo. Y eso mismo voy a marcar acá. Entonces tengo un abanico acá, otro abanico acá, un abanico de este lado, un abanico de este lado y aquí voy a tener en cuenta lo mismo de allá. Separo 3 puntos altos de este lado y 3 puntos altos de este lado. De manera que me quede igual. Si yo lo pongo así, mira, me van a dar. Tengo el marcador, después aquí en los 3 puntos, ¿cierto? Tengo abanico, mira que acá también tengo abanico. Después tengo los puntos altos, aquí me quedan igual, aquí tengo abanico. Y si vengo y lo comparo acá, también tengo abanico. Y lo que me queda en la mitad son los grupos de puntos altos. Listo, aquí algo que hay que tener en cuenta es que a mí me pasó que me dio una cantidad de abanicos, o sea, si yo cuento así entre líneas 1, 2, 3, ¿cierto? Me dio un número impar, lo que quiere decir que después de haber hecho esta división me va a quedar bien sea o para la espalda o para el delantero, porque esto realmente no tiene ni revés ni derecho tampoco, entonces pues ya tú decidirás por dónde te queda más fácil. Me quedó con un grupo más de un lado que del otro. Vamos a comprobarlo, mira, contamos. Después del marcador tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos de abanico, y si lo cuento por el otro lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 líneas de abanico. Entonces lo que yo hago cuando esto me llega a pasar es que en donde tengo más abanicos, ese me lo dejo para la parte del frente, que normalmente la parte del frente pues por el busto pues tenemos un poquito más de volumen. Listo, aquí para hacer esta división hacemos un punto cadena para asegurar la hebra y la vamos a cortar. Vamos a tomar cualquiera de los abanicos, puede ser este de acá, y ahí en la mitad vamos a anudar y vamos a empezar la secuencia de la misma manera. Hacemos 2 cadenas, enlazamos y otra vez en ese mismo huequito tejemos otro punto alto y así tejemos la mitad de ese primer abanico. Ahora vas a tejer toda la cantidad de puntos que tú tengas acá. Y básicamente lo que vamos a hacer hasta que lleguemos al siguiente marcador, o sea, en donde hicimos ya la división de puntos para las mangas, es que vamos a ir tejiendo los puntos tal como vengan. O sea, en donde tenemos los puntos altos, que es precisamente lo que yo estoy tejiendo, vamos a tejer toda la cantidad que ahí tengamos cada uno de nosotros, que puede ser diferente a la mía. Después de que tejemos esos puntos altos, llegamos al abanico y sobre él vamos a tejer nuevamente un abanico haciendo 2 puntos altos, 2 cadenas, otra vez en el mismo huequito otros 2 puntos altos y así vamos a seguir tejiendo los puntos tal como vienen hasta que lleguemos al otro marcador. Llegué al marcador, ahí voy a tejer el último punto alto de este lado y me voy a ir al otro lado e inserto también por ahí y hago otro punto alto. Entonces acá lo que hacemos es que ya mira, ya hicimos la unión, por aquí va a pasar nuestro brazo y lo que hacemos es que ya vamos a seguir tejiendo los puntos tal como vengan.
así mismo como lo acabamos de hacer acá, hasta que lleguemos al siguiente marcador en donde debemos hacer la unión para la otra manga. De haber unido esta manga, me vine tejiendo los puntos tal como venían y aquí ya llegué a mi siguiente marcador. Lo que voy a hacer es exactamente lo que te expliqué hace un momento. Entonces, inserto la aguja en el punto que tengo marcado, hago el punto alto. Y ahora me voy al siguiente punto, o sea, al que tengo al frente también marcado, y ahí hago mi otro punto alto. Ya puedo retirar el marcador y ya tengo mi manga unida. Y ahora, tal como lo hacíamos del otro lado, seguiremos tejiendo los puntos tal como vengan. Puntos altos en puntos altos y abanicos en abanico. Cuando llegues al final de esta vuelta, para terminar, tal como lo hacíamos en la parte del canesú, vamos a terminar ese abanico. Entonces hacemos los dos puntos altos, las dos cadenas de separación y ahora para cerrar hacemos un punto deslizado. A mí acá ya me corresponde otra vez cambiar de color, entonces lo que voy a hacer es una cadena y corto. Pero pues si estás haciendo un solo tono, aquí no es necesario que cortes. Listo. En este momento ya tenemos formadas las mangas y lo que va a ser el cuerpo. En este punto ya no necesitamos hacerle más aumentos, simplemente vamos a tejer los puntos tal cual como vienen, o sea, en donde tenemos abanicos vamos a hacer abanicos y en donde tenemos los puntos altos tejemos los puntos altos y eso sí, muy importante, los que tengamos ahí, sin importar la cantidad que sea, que como te lo decía hace un rato puede ser diferente a la mía. Entonces pues como yo estoy haciendo a dos tonos, aquí voy a insertar mi hebra. Empiezo con las dos cadenas y en el mismo huequito otro punto alto y con esto tengo la mitad de mi abanico. Y ahora me voy a tejer sobre los puntos altos. Mira que esto es súper sencillo ya porque como te contaba ya no nos tenemos que preocupar que por hacer aumentos ni nada. Simplemente es tejer los puntos tal como vienen ahí. Tejí todos los puntos y llegué a donde había hecho esta unión de manga. Lo que quiero mostrarte acá es que no tienes que hacer nada extraordinario. Simplemente vas siguiendo el tejido tal como corresponda. Tejes todos los puntos que tú tengas ahí. Con la división que yo hice me quedaron 2 puntos de más entre abanico y abanico, pero eso no es como tan relevante. Lo más importante es que tejamos la secuencia igual, en donde tenemos abanicos, abanicos y en donde tenemos puntos altos, puntos altos. Para terminar tu vuelta vas a insertar en la mitad de del abanico, iba a decir esquina, la costumbre, y ahí vas a tejer los dos puntos altos, las dos cadenas de separación y para cerrar es un punto deslizado y aquí ya empezaría otra vez la vuelta de tejer los puntos tal como vengan. En los abanicos tejes abanicos y en los puntos altos. Ya esta es la parte más sencilla porque ya no necesitamos preocuparnos por hacer aumentos ni nada. Entonces vas a tejer todas las vueltas que tú necesites hasta que obtengas el largo total que tú desees para tu suéter. Te recomiendo que en este punto te midas esta parte y que te asegures que acá te va a quedar cómodo en el brazo y también en el caso de que por ejemplo tú seas de busto grande, que sí te quede en tu busto. En el caso de que no sea así, pues es preferible que desbarates eso y le hagas más vueltas con aumento para que puedas rectificar eso en este momento y no después cuando ya hayas tejido toda la prenda. Ya tengo el largo que yo deseo para mi prenda. Si de pronto tú quisieras hacer como un chalequito o una blusa, hasta este punto podrías dejarlo, pero vamos a hacerle las mangas, que es lo que queremos. Las mangas va a ser, digamos, algo como similar a como lo hacíamos acá, que hacíamos una vuelta sencilla y una vuelta con aumento. Aquí la única diferencia es que vamos a tejer también una vuelta sencilla, pero en vez de hacerle aumento le vamos a hacer una vuelta con disminución. Vamos a insertar la hebra en la mitad de cualquiera de los puntos de los abanicos, digo, y ahí vamos a empezar la secuencia haciendo el medio abanico. Entonces tejemos dos cadenas, en el mismo huequito tejemos un punto alto y con esto ya tenemos medio abanico. Y ahora vamos a ir a tejer los puntos que tenemos acá. La que estoy haciendo en este momento correspondería a la vuelta sencilla
Y recuerda que cada vez que te digo que hacemos una vuelta sencilla, eso quiere decir que debemos tejer los puntos tal cual como vienen, la misma cantidad. Entonces aquí ya estoy terminando de tejer la secuencia de los puntos altos y llegué al abanico, lo que quiere decir que sobre ese abanico tejo nuevamente un abanico. Tejí todos los puntos tal como venían en abanico a abanico y en los grupos de puntos altos, y llegué aquí a la parte en donde le hacía la unión, o sea, esta sería como la parte interna del brazo, la axila más exactamente, y resulta que aquí, mira, vamos a tener los puntos de esta manera, o sea, no vamos a tener espiguitas directamente, sino que vamos a tener aquí esta vuelta, digamos como atravesada, por decirle de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer para que no nos vaya a quedar un hueco ahí muy feo es que en este punto que se nos ve alto le vamos a tejer un punto alto ahí, llegamos a justo la unión, ahí le hacemos otro punto alto, pero no, este hueco me queda muy feo, no me gusta, entonces vamos a tratar de insertarlo por acá. Aquí se trata realmente como de que tú vayas mirando y que se vea lo más pulido posible. Ya después de este, mira que vuelvo a tener aquí un punto alto así en el sentido contrario, entonces otra vez ahí voy a tejer otro punto alto y aquí ya llegué a los puntos altos que sí tienen espiguita, entonces sobre cada uno de ellos voy a tejer otra vez de un punto alto. Y así se va a ver. Entonces mira que aquí realmente ya no se nos va a quedar notando ningún hueco feo. Listo, aquí yo ya llegué a donde había empezado, entonces como siempre tengo que terminar mi abanico inicial haciendo 2 puntos altos, 2 puntos cadena, y ahora en el punto número 2 con el que se sube se hace un punto deslizado. Esta que acabé de hacer corresponde a la vuelta sencilla. Bueno, a mí acá me toca cortar hebra porque ya es hora de cambiar de color, pero ya sabes que si tú lo estás haciendo en solo tono, pues esta parte la omites. Entonces voy a insertar por acá otra vez el color con el que voy a empezar, y esta va a corresponder a la vuelta con disminución. Hacemos las 2 cadenas para empezar y un punto alto, los dos en este primer espacio. Las disminuciones las vamos a hacer así. Insertamos en el primer punto alto del grupo tal como nos corresponde, enganchamos, sacamos por los 2 primeros anillitos, nos vamos a quedar con estos 2 acá. Ahora enlazamos, vamos al siguiente punto, insertamos, enganchamos, sacamos por los 2 primeros anillitos. Ahora vamos a tener 3 anillos en la aguja, enganchamos y sacamos por esos 3 anillos. Y ahora vamos a seguir tejiendo ya los puntos normales, o sea, un punto alto sobre cada punto alto, sin importar pues la cantidad que tú tengas, que te recuerdo que puede ser distinta a la mía, y ya llegaste otra vez a un abanico en donde lo vas a tejer. Y después del abanico vamos a seguir tejiendo ya los puntos como vienen, o sea que cada vez que hagamos una vuelta con disminución debemos hacerle tan solo una. Tejí todos mis puntos tal como venían. Recuerda que la única disminución que le hice fue esta de acá. Entonces esta sería la vuelta con disminución y aquí debemos empezar la vuelta sencilla. O sea que vamos a tejer los puntos tal como vengan. Empezamos con las 2 cadenas, nos devolvemos a este espacio y ahí tejemos el punto alto que nos formará el medio abanico. Ya después vas a seguir tejiendo los puntos tal como vienen. Esta mira que es la disminución. Y sobre esa disminución vas a tener que tejer tan solo un punto. Y mira que ahí te va a dar para que tejas un punto sobre cada punto. Cada vez que llegues a abanico, tejes abanico y así lo haces hasta que llegues acá. Un punto sobre cada punto tal cual como viene. Tejida la vuelta sencilla, o sea, en la que tejí un punto sobre cada punto tal cual como vengan, o sea, la misma cantidad, nos corresponde nuevamente tejer la vuelta con disminución. Recuerda que esa disminución yo se la había hecho en este grupo de puntos altos, entonces la idea es que cada vez que vayamos a hacer una disminución la vayamos intercalando.
O sea, si en esta vuelta que me tocó se la hice acá, para la siguiente, que sería esta que voy a empezar, se la voy a hacer en el siguiente grupo de puntos altos y así lo vamos a ir rotando. Empezamos la vuelta tal como nos corresponde, con las 2 cadenas, nos devolvemos al espacio, hacemos el punto alto y vamos a tejer todos los puntos que tengamos ahí hasta llegar a donde nos corresponda hacer la siguiente disminución. Aquí mira, tejí todo este grupo de puntos altos, voy a tejer este abanico. Ya tejí mi siguiente abanico, lo que quiere decir que llegué al grupo en donde le voy a hacer la disminución. Enlazamos, vamos al primero de los puntos altos del grupo en donde lo vayamos a hacer, insertamos, enganchamos, sacamos por los 2 primeros, nos quedamos con estos 2 de acá. Ahora enlazamos, vamos a insertar en el siguiente punto, enganchamos, sacamos por los 2 primeros, ahora tenemos 3 anillos en la aguja, enganchamos y sacamos por esos 3 y esta va a ser la única disminución que le vamos a hacer en esta vuelta. Ahora tenemos que seguir tejiendo los puntos tal cual como vienen, uno sobre cada uno, y cuando lleguemos al abanico, ya sabes, tejes un abanico. Seguí tejiendo mis puntos después de haber hecho la disminución, uno sobre cada uno tal cual como venían, hasta que llegué al final en donde cerré la vuelta tal como corresponde. Y aquí tú te vas a dar cuenta que ya la manga se te empieza a angostar. Vas a ir repitiendo esas 2 vueltas, o sea, una sencilla, una con disminución, todas las que tú necesites hasta que obtengas el ancho que tú desees para tu manga. Cuando llegues a ese ancho, lo más seguro que te pase es que todavía te falte para alcanzar el largo. Entonces ahí simplemente vas a dejar de hacer las vueltas con disminución, lo que quiere decir que hasta que llegues hasta el largo final que quieras que tenga tu manga, tejerás un punto sobre cada punto y pues los abanicos sobre los abanicos. La medida del largo de tus mangas, te recomiendo que esto te lo tome otra persona para que te quede más exacta. Entonces vas a ubicar la cinta métrica acá, justo debajo de tu brazo, y pues mides todos los centímetros. Mira por qué te digo que esto es importante que lo tome otra persona, porque uno solo es muy complicado. Entonces mides así todos los centímetros que tengas hasta llegar a la muñeca, o bueno, hasta donde tú quieras que te llegue de largo. Lista mi manga, yo tan solo le tuve que hacer las 2 vueltas que te expliqué con disminución y ya de ahí en adelante simplemente me vine tejiendo vueltas de un punto sobre cada punto, o sea, respetando donde tenía abanicos y en donde tenían los grupos de puntos altos, los tejía todos los que tenía, y esa medida me quedó desde acá, desde la primera vuelta que le hice hasta el puño, de 44 centímetros. Y acá ya para terminar le vas a tejer un punto cadena, cortas la hebra, la sacas y la estiras, y vamos a aprovechar de una vez para mostrarte cómo vas a perder colas. Simplemente lo haces pasándolo así por el mismo tejido varias veces. A este suéter yo no le quise hacer ningún borde porque me parece que se ve precioso como esta pequeña ondita que le hace la vuelta con abanico. En la parte inferior también lo dejé así, incluso en la parte superior. Te recuerdo que mi suéter es talla S y en este momento te voy a dar las medidas finales del mío. La medida del canesú, desde la primera hasta la última que le hice, son 19 centímetros. Y desde el canesú hasta el largo total le hice 29 centímetros. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este tutorial, espero que te haya gustado mucho este proyecto. Si te animas a tejerlo me vas a hacer súper feliz y también apoyas demasiado mi trabajo. Si es así y tú me quieres compartir las fotografías por aquí en mis redes sociales, lo puedes hacer. Nos estaremos viendo en próximos tutoriales, que estés muy bien.